Gracias, Dios. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente congregados en este lugar para exaltar a nuestro Dios. Damos gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Esperamos que usted sea bendecido el día de hoy en este servicio y que pueda tener un excelente tiempo de comunión con Dios y de comunión con la iglesia. Si nos visita, pues estamos felices de que nos acompañen esta mañana y esperamos obviamente que se sienta bendecido en este lugar y desee hacer de este lugar su hogar espiritual. Amados, la razón por la que estoy aquí es porque me toca exponer la escritura y ustedes saben que empezamos una serie, hicimos un paréntesis en nuestra serie de Romanos para predicar una serie sobre la iglesia, teniendo en cuenta de que hay muchas personas nuevas que han llegado y que vienen de diferentes trasfondos y queremos estar claros en cuanto a qué es una iglesia, cómo funciona, cuáles son los roles que tienen que desempeñar los líderes, quiénes pueden desempeñar el rol de liderazgo, en fin, queremos juntos aprender qué es lo que la Biblia enseña referente a la iglesia, ¿verdad? Y hemos empezado esta serie ya hace 4 semanas atrás, y el día de hoy vamos a continuar con ella y les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 18 y vamos a ver los versos 15 al 17 y hoy vamos a hablar sobre la disciplina bíblica. La disciplina bíblica. Bien, Mateo 18, 15 al 17. Abre tu Biblia, por favor. Mateo 18, 15 al 17. ¿Listos? Ok, si tiene su Biblia abierta en Mateo 18, le voy a rogar que ustedes por favor me presten atención y le voy a pedir en este momento que me acompañen, vayamos juntos al Señor en oración y pidamos al Espíritu Santo que Él nos ilumine y nos prepare para recibir la enseñanza de la palabra en esta hora. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu grandeza. Reconocemos tu santidad, tu justicia, Señor. Y reconocemos nuestros pecados, reconocemos, Señor, que somos débiles y que muchas veces fallamos, Señor. Y queremos pedirte que tú, en tu gracia y en tu misericordia, nos laves, nos limpies, Señor, y nos permitas en esta hora estar en plena comunión contigo. Nos permitas estar en santidad para poder, Señor, tener acceso al trono de tu gracia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pedimos, Señor, que nuestros pecados sean perdonados, Señor. Y que tú nos ayudes en esta hora al venir a tu palabra, que a través de tu Espíritu tú nos ilumines para entender el significado de esta palabra para nosotros, Señor. A través de ella tú quieres bendecirnos y tú también quieres enseñarnos la manera en que debemos vivir, Señor. Así que te pedimos que tú uses esta palabra para ministrar a nuestra necesidad espiritual y nos transformes, Señor. Que tú bendigas esta iglesia a través de tu palabra, Señor. Y que tú nos ayudes a crecer juntos y nos ayudes a conformarnos a tu propósito para la iglesia, Señor. Que tú seas exaltado en todo cuanto hacemos y decimos como iglesia, Señor. Y que esta iglesia sea una iglesia donde la palabra sea obedecida, donde Cristo sea exaltado, Señor. Y donde el mundo pueda ver el amor de Cristo reflejado en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y honra. Amén, amén y amén. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, Jesús dejó claro en Mateo 28 que la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Eso fue lo que aprendimos desde la primera semana. Ahora, hacer discípulos es una gran responsabilidad e implica una amplia gama de actividades, ¿verdad? Hacer un discípulo es como educar a un niño. La vida espiritual es comparada a la vida física en la Escritura. Y un niño, desde que nace, sus padres se encargan de ayudarlo, de proveerle, de cuidarlo, de protegerlo, pero también de ¿qué? Disciplinarlo, ¿cierto? Un niño que no es disciplinado, dice la Escritura, que se convierte en una vergüenza para sus padres. Y más tarde o más temprano va a tener problemas. No solamente en la casa, sino también en el mundo. Porque a veces pensamos que permitirles a nuestros hijos malas conductas
es algo que debe ser permitido, pero déjeme decir, eso es un error, porque lamentablemente un hijo que es consentido, usted le permite la mala conducta porque usted lo ama, pero cuando salga al mundo la gente no lo va a tratar igual. Entonces la disciplina forma una parte fundamental en la vida, tanto del hogar, pero escúcheme también, es una parte imprescindible del discipulado en la iglesia. ¿Ok? Disciplinar es una parte imprescindible del discipulado en la iglesia. Yo quiero que tú escuches muy bien eso. Lamentablemente esto es un aspecto que no se enfatiza hoy en la enseñanza de los púlpitos, y la razón fundamental es porque las personas obviamente no quieren ser confrontados cuando están haciendo algo mal hecho. Y muchas personas, si usted le dice aquí hay que comportarse de cierta manera, se van a enojar y se van a ir, ¿verdad? Pero yo quiero que usted entienda, la responsabilidad de un líder es velar por las vidas espirituales de las personas que están bajo su cuidado. Y si la palabra de Dios nos enseña esto, entonces esto es algo que tenemos que poner en práctica nosotros como iglesia. Bien, yo quiero que usted entienda que la Biblia nos enseña que Dios requiere que los creyentes seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Si usted lee, por ejemplo, en 1 de Pedro 1, 15, 16, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Bien, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, la Biblia exige santidad de todos aquellos que queremos tener comunión con Él. Y es por eso que Jesús instituyó la disciplina de la iglesia para mantener la pureza de la iglesia. Recuerda, la iglesia tiene una cabeza que es ¿quién? Cristo. Y tiene una norma de autoridad que es ¿qué cosa? Su palabra. Entonces, en su palabra, Cristo instituyó la disciplina de la iglesia como algo que debía cumplirse para que la iglesia mantenga su pureza y mantenga su santidad. Porque Dios demanda que su pueblo sea un pueblo puro, ¿verdad? La autoridad de ejercer la disciplina fue otorgada por Cristo mismo a toda la iglesia, a la iglesia en sentido general, y al liderazgo en particular. ¿Escuchó eso? Cristo le dio autoridad a su iglesia en general para ejercer la disciplina y a su liderazgo en particular. Y hoy vamos a aprender en Mateo 18, del 15 al 17, 4 pasos para administrar la disciplina bíblica en la iglesia. 4 pasos para administrar la disciplina bíblica en la iglesia. ¿Cómo debe administrarse la disciplina? Bueno, en estos versos Jesús nos enseña los 4 pasos que debemos seguir para administrar la disciplina bíblica en la iglesia. En primer lugar, vamos a ver el primer paso en el verso 15. Verso 15 dice, por tanto, y obviamente esta enseñanza está conectada con el resto del libro de Mateo, ¿cierto? Y recuerde que el libro de Mateo tiene un propósito de enseñar que Jesús es el Rey y que Él viene a instaurar su reino, el reino de Dios. Y todos aquellos que están en Cristo van a ser parte de ese reino. ¿Bien? Y recuerde, en un reino no hay democracia. En un reino hay un rey que ordena, manda y decreta, y sus súbditos tienen que obedecer al rey. ¿Me escuchó? Entonces usted no tiene, cuando la palabra de Dios nos da un mandamiento, usted no puede decidir si yo voy a obedecer o si yo no voy a obedecer. Cuando el rey manda, todos sus discípulos obedecemos, sin distinción, ¿cierto? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿lo ve ahí? Ahora, el término hermano es genérico ahí, incluye a quienes, a todos los miembros de la iglesia, a todos, hombres, mujeres, todos, ¿ok? Todos los que estamos en la iglesia sin distinción. El punto que se está enfatizando aquí es que todos los hijos de Dios estamos sujetos a esta disciplina. ¿Bien? Todos estamos sujetos a esta disciplina. O sea, no se trata nada más que de algunos, no se trata nada más que los líderes disciplinando a la congregación, no. Líderes y todo el mundo en general debe estar sujeto a esta disciplina. La disciplina se aplica para ¿quiénes? Todos, en general. ¿Ok?
Ahora, aquí voy a hacer una aclaración. Algunos manuscritos omiten la frase contra ti que vemos. La versión de Reina Valera dice, si algún hermano peca contra ti. ¿Sí o no? Si usted lee la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice, si algún hermano peca. Y no tiene la frase contra ti. ¿Bien? Ahora, esto no afecta en ninguna manera el significado del texto. Y voy a explicar por qué. Obviamente, Jesús está hablando de un hermano que comete un pecado, ya sea bien contra otro hermano, o que otro hermano, por alguna razón, sea testigo de ese pecado que comete esa persona. Cualquiera de los dos, cualquiera sea el caso, en ambos casos se requiere que si un hermano peca, se le aplique la disciplina de la iglesia. ¿Me escuchó? Cualquiera sea el caso, todo pecado requiere la disciplina de la iglesia. ¿Bien? Es importante que entendamos eso. Ahora, ¿por qué todo pecado requiere la disciplina de la iglesia? ¿Por qué razón? Yo quiero que te entiendan, en primer lugar, todo pecado que usted y yo cometemos es contra quién. Es contra Dios. No solamente contra tu hermano, es contra Dios. Si usted lee, por ejemplo, cuando David hizo confesión de su pecado de adulterio y homicidio, en el Salmo 51, verso 4, David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. ¿Había pecado solamente David contra Dios? No, él había pecado contra Urías Eteo porque le robó la mujer y adulteró con ella, ¿verdad? Entonces, el pecado era con otras personas también, pero David reconoce que todo pecado, el que sea, es una ofensa contra la santidad de Dios y es una violación de la ley de Dios. Y por tanto, todo pecado requiere disciplina. ¿Sabe? Si usted ve el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que el pecado no solamente afecta a la persona que pecó y a la persona que recibió el pecado, sino que el pecado afecta a toda la iglesia. Cuando un hermano está pecando, el testimonio de toda la iglesia se afecta. ¿Por qué? Porque usted forma parte de este cuerpo y cuando las personas ven a un miembro de la iglesia pecando, dicen, ¿sabes qué? A esa iglesia no voy porque mira cómo viven esa gente, mira cómo se comportan. Y por tanto, si ellos se comportan así, ese no es un lugar digno donde yo deba ir. Decir soy cristiano y no vivir como cristiano es una contradicción. Eso fue lo que Jesús hizo, por ejemplo, confrontó a los líderes, ¿verdad? Y el pecado afecta a los creyentes, pero también afecta el testimonio de la iglesia ante el mundo. Por ejemplo, en Romanos 2:24, Pablo dijo, eso no está en sus notas, Pablo le dijo a los judíos, ¿sabes qué? Ustedes que enseñan la ley, violan la ley. Por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Qué significa? Muchas veces por causa de los creyentes el nombre de Dios es blasfemado. Porque nuestra conducta dista mucho de ser la conducta que debe tener un cristiano. Y esto es un llamado a examinarnos a todos nosotros, ¿verdad? El pecado, amado hermano, interrumpe la comunión del cristiano con Dios en primer lugar. Cuando usted peca, la armonía de la comunión con Dios se pierde. ¿Ok? Y afecta la armonía y la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de la iglesia. ¿Ok? Así que cuando una persona peca, no solamente afecta la armonía de su relación con Dios, también se afecta la armonía dentro del cuerpo de Cristo. Y si vemos la analogía en un cuerpo físico, es como cuando un órgano empieza a no realizar su función y empieza a afectar el resto del cuerpo, ¿verdad? ¿Sabe? El puritano David Clarkson afirmó esto. Y el punto aquí, yo quiero que usted entienda, si amamos a nuestros hermanos,
si usted y yo realmente amamos a las personas que están a nuestro alrededor, debemos preocuparnos por su bienestar espiritual. ¿Sí o no? Si usted ama a una persona, usted se preocupa porque esa persona esté bien. Y si usted ve a una persona que está haciendo algo que le puede representar un peligro para su vida y usted no lo advierte, usted está cometiendo una negligencia. De hecho, si usted, por ejemplo, sabe que alguien va a cometer un asesinato y usted no llama a las autoridades, usted se convierte en culpable porque usted encubrió algo que debió haber reportado. ¿Sabe eso, cierto? Es el mismo principio aquí. El punto no es ser chismoso ni estar metido en la vida de los demás. El punto es preocuparme por el bienestar espiritual de esa persona. David Carson afirmó: ¿considerarías que no es digno de llamarse amigo quien, al saber que un ladrón o incendiario esté al acecho de tu familia con un plan de asesinar o robar o quemar tu casa, te ocultara dicha información y no te hiciera saber por su propia voluntad? No hay ladrón, asesino, incendiario semejante al pecado. En dicho caso, callar u ocultar no es otra cosa que traición. Es el amigo más fiel y merecedor de la mayor estima y afecto quien trata más directamente con nosotros en referencia al descubrimiento de nuestro pecado. Quien guarda reserva, en este caso, no es otra cosa que un amigo falso, un mero simulador de amor. ¿Qué significa? Quien no confronta el pecado no te ama. No te ama. Cuando tú vas a un médico, ¿tú vas para que el médico te diga lo que tú quieres oír o para que te diga la verdad? Si tú vas al médico, el médico te dice, todo está bien y tienes un cáncer, no ha hecho nada agradable contigo, ¿cierto? Porque el hecho de que te haya dicho todo va a estar bien no significa que al final realmente todo va a estar bien. Ese es el principio detrás de esto. Cuando nosotros vemos a un hermano que está haciendo algo indebido y no lo confrontamos, estamos cayendo en el mismo error. No estamos mostrando amor al hermano, estamos demostrando negligencia ante esa persona. Negligencia. ¿Ok? Es como si su alma no nos importara. Como si su perdición no nos importara. Ahora, el punto que quiero que usted entienda es que el propósito de la disciplina es el amor. El amor por las almas, el amor por los hermanos. El amor por mi prójimo. ¿Bien? Y no la severidad y no, obviamente, ser fariseos. ¿Ok? No se trata de convertirnos en policía para tratar de ver todos los efectos que tienen los hermanos, porque recuerde, la Biblia nos advierte que antes de mirar la pequeña espina que está en el ojo de tu hermano, recuerde que nosotros a veces tenemos una viga de este tamaño. ¿Cierto? Y muchas veces estamos más listos para ver el pecado en otro que el pecado en uno mismo. Y muchas veces criticamos el pecado en otro cuando nosotros mismos estamos practicando ese pecado. Entonces, debemos tener cuidado en esto. ¿Ok? Ahora, note que lo que se está enseñando aquí, lo que Jesús está enseñando aquí es que el primer paso en la disciplina de la iglesia, ¿quién debe tomarlo? Debe tomarlo el creyente contra el cual se pecó. O sea, si un hermano vino y pecó contra usted, usted es el encargado de tomar el primer paso en la disciplina de la iglesia. ¿Me escuchaste? Si alguien viene y hace algo contra ti, la primera persona responsable de tomar ese paso eres tú mismo. ¿Bien? Y el punto aquí no es que te pongas a decirlo al resto de la gente. Es importante que entendamos esto. Porque a veces lo que hacemos es que empezamos a contarle a todo el mundo, este fulano hizo tal cosa. ¿Sabe? Eso es pecado también. Eso es chisme. Y los chismosos no van a entrar al reino de Dios, ¿sabes? Entonces, si un hermano pega contra ti, tú vas y lo confrontas. Y si no fue contra ti directamente, pero fue un pecado del que tú fuiste testigo por alguna razón, también vas y lo confrontas. Tú mismo. ¿Bien? Usted mismo. Y lo que estoy tratando de enseñarle es que la disciplina no es una responsabilidad exclusiva de los líderes, sino es una responsabilidad de todos los creyentes. Es suya, es mía, de todos los que estamos aquí. Todos debemos velar por el bienestar los unos de los otros, ¿verdad?
Entonces la pregunta es, si usted sabe de algún hermano que está en pecado, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Jesús lo dice, ve y repréndele. ¿Sabe? El término griego elenjo significa reprender, exponer, o sea, sacar a la luz. ¿Ok? Mostrar la propia culpa con la implicación de que hay pruebas convincentes de esa falta. ¿Bien? O sea, tan pronto como uno vea que ocurre una ofensa, se debe ir, se debe confrontar a ese hermano. Y se debe mostrar las evidencias por las cuales estamos confrontando a esa persona. ¿Ok? Pero recordemos siempre que cuando vayamos a disciplinar a otro, cuando vayamos a confrontar a otro hermano por su pecado, el apóstol nos dio un gran consejo, el apóstol Pablo, en Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué cosa? Espirituales. ¿Qué significa? Tú que andas en el espíritu. ¿Ok? La persona tiene que andar en el espíritu, no en la carne. ¿Sí? Si yo estoy andando en la carne, no estoy en condiciones de reprender a nadie. Y debía reprenderme primero a mí mismo. ¿Bien? Es como cuando voy a disciplinar. Si un hijo comete una indisciplina, yo no puedo. A veces es mejor no disciplinarlo cuando estamos airados, porque a veces disciplinamos de una manera no proporcional a la falta que se cometió. Y si alguien me hizo algo a mí y yo estoy en la carne y trato de confrontar a esa persona, voy a actuar y mi actitud no va a ser la actitud que debe tener. La actitud que debe tener una persona que va a confrontar a otra siempre debe ser una actitud de mansedumbre, humildad, examinarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Vosotros que sois espirituales, restaurarle. Tu propósito de ir a disciplinar a la persona, ¿cuál es? Restaurarlo a la comunión con Dios y a la comunión contigo mismo. Así es. ¿Bien? Y debemos restaurarlo con un espíritu de ¿qué? De mansedumbre. No se trata de imponer. No se trata de yo soy el que más manda aquí, yo soy el más macho, el más duro, el más... Eso no se trata. Se trata de ir con una actitud humilde. Hermano, has pecado. Has fallado ante Dios. Me has lastimado a mí también. Estás afectando el testimonio de la iglesia ante el mundo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Amén. Y nota la advertencia que se nos hace después. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa? ¿Sabes qué? Muchas veces criticamos las cosas que al final nosotros mismos caemos. Entonces tenemos que tener sumo cuidado a la hora de manejar esto. Debemos ser sumamente cuidadosos en esto, humildes, y siempre hacerlo en oración y bajo la guía del Espíritu Santo. Y nuestra motivación, escúchame muy bien, la motivación al reprender el pecado de un hermano siempre debe ser restaurarlo a la comunión con Dios y a la comunión con el resto de la iglesia. Así es. ¿Bien? El doctor James Montgomery Boyce dice que el propósito de la disciplina es restaurativo. ¿Qué significa? Devolver al creyente a la comunión con Dios y a la comunión con la iglesia. No retributivo. ¿Qué significa? No se trata de ojo por ojo y diente por diente. ¿Bien? Ese no es el punto. Ahora, ¿quiénes deben involucrarse en este primer paso de la disciplina de la iglesia? ¿Quiénes deben involucrarse en este primer paso? Jesús lo dice, verso 15 dice, estando tú y él como solos. O sea, como dijo ahorita, aquí no hace falta involucrar a nadie más. No sea chismoso, no se lo cuente a los vecinos, ni al barrio, ni al resto de la gente. Eso está mal. ¿Bien? Y ahora, hay que tener cuidado, porque
en este contexto tenemos que analizarlo dependiendo de qué tipo de pecado sea y la magnitud del pecado. Porque, por ejemplo, si se está hablando aquí de que un líder fue sorprendido en adulterando con su esposa, entonces no se debe quedar ahí la disciplina, hay que aplicar todos los plazos de disciplina. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Depende de la magnitud del pecado y de las implicaciones que tiene el pecado. Si fue un desacuerdo entre dos hermanos, esto es lo que aplica. Pero si hay una cosa que es más grande y que afecta el testimonio de la iglesia, entonces hay que aplicar el resto de los pasos de la disciplina. ¿Me escuchó? Es importante que entendamos esto, ¿ok? O sea, tan pronto que una persona peque contra usted, o tan pronto usted se entera de que alguien está en pecado, usted debe ir y aplicar la disciplina en privado, ¿ok? En privado. Debe procurar que nada más se enteren usted y esa persona. Ok. Y si la persona se arrepiente, y si la persona confiesa su pecado, y si la persona pide perdón y decide reconocer su pecado, entonces ¿qué se debe hacer? Se debe perdonar a ese hermano. Se debe perdonar a ese hermano y se terminó ahí todo. ¿Bien? Se terminó ahí todo. No debemos guardarle rencor, no debemos atacar al hermano nunca más, no debemos guardarle eso y dentro de 5 años decirle, ¿te acuerdas aquella vez que tú me hiciste esto? No, eso no se hace tampoco. Eso también es pecado. Si usted va a perdonar, perdonar no significa que usted se olvida, significa que usted nunca más va a sacar la falta en contra de la misma persona. Dios no se olvida de nada, pero dice la Biblia que si usted perdona su pecado, usted confía en sus pecados, Dios los perdonó. ¿Qué significa? Significa no que Él se olvidó, porque Dios no se olvida de nada. Dios se acuerda de todo lo que sucede todo el tiempo. Y sabe lo que va a suceder también. Significa que Dios nunca va a tomar ese pecado que usted confesó en su contra de nuevo. ¿Bien? Si la persona se arrepiente, ya no se necesita más disciplina y nadie más debe involucrarse en este asunto. Debe quedar entre Dios y esas dos personas. Y de esa manera, la santidad de la iglesia sigue guardada y las cosas, la comunión con Dios y con los creyentes sigue en perfecto estado. Bien, ahora, como dice ahí, si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, la armonía de la relación será restaurada y podrás tener comunión con el hermano y Dios será glorificado porque entonces ustedes estarán haciendo lo que su palabra nos instruye. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el hermano no se arrepiente? Entonces tenemos que ir al segundo paso, verso 16. Verso 16. Mas si no te oyere, o sea, si el pecador se niega a reconocer su culpa y a arrepentirse, entonces ¿qué debemos hacer? Dice, entonces toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, este es un requerimiento que venía de la ley del Antiguo Testamento. Bien, está en Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Deuteronomio 19, 15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Cuál es el punto? El punto aquí es evitar acusar a alguien falsamente. Bien, evitar acusar a alguien falsamente. Usted puede venir conmigo y decirme, ¿sabes qué? El hermano hizo tal cosa. Y si el hermano viene también y me dice, no, yo no lo hice, ¿cómo yo puedo determinar eso si yo no estuve presente? Bien. Entonces, para evitar eso, usted debe, si el hermano no se arrepintió, buscar 2 testigos. 2 testigos que vayan con usted. Y confrontar entonces nuevamente a esa persona. ¿Ok? Confrontar a esa persona. Mi recomendación aquí es que usted no busque a 2 hermanos cualquiera. Mi recomendación aquí es que usted busque a 2 líderes de la iglesia. Especialmente, si se puede, a 2 ancianos de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque los 2 ancianos de la iglesia van a tener la madurez espiritual como para poder darle un buen consejo a la persona con la cual se va a confrontar. ¿Entiende? Si usted busca a 2 personas que son nuevas en la fe, quizás la manera de enfrentar o confrontar la situación no sea la mejor.
¿Bien? Entonces, en este punto, yo prefiero que si pasa algo de esto en la iglesia, recuerde, el primer paso que tiene que hacer es como privado. Nunca traiga adelante a los demás. El segundo paso, si sucede algo, usted venga con los líderes de la iglesia, hable con nosotros, para juntos ir a confrontar a esa persona. ¿Bien? Esta es la manera correcta. No lo haga de otra manera porque no va a funcionar. ¿Bien? Busca dos hermanos maduros en la fe para que ellos sirvan de testigos al confrontar al pecador rebelde. ¿Ok? Y recuerde, aún en este paso, el objetivo debe ser ¿cuál? Restaurar a esa persona. Restaurar a esa persona a la comunión con Dios y a la comunión con los creyentes. Si aquí estas personas logran su objetivo, hasta ahí llegó la disciplina nuevamente, hay reconciliación, se ora, se perdona y todo funciona bien. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si el hermano no se arrepiente y quiere seguir? Bueno, de no ser así, los líderes de la iglesia deben proceder al tercer paso. Tercer paso, verso 17 dice, si no lo oyera a ellos, ¿qué cosa? Dilo a la iglesia. Ahora la disciplina dejó de ser algo privado y se convirtió en algo público. ¿Ok? Ya aquí las cosas cambian. Ya no es algo entre dos personas o tres personas, ya es algo de conocimiento público. Debe informarse a todos los miembros de la congregación. Las faltas públicas deben reprenderse públicamente. Ahora, ¿hay apoyo para eso en la Escritura? Claro que sí. Lea Gálatas 2, 11 al 14. Y yo les puse en su nota, creo que 1 Timoteo 5, 20. 1 Timoteo 5, 20 dice, a los que persisten en pecar, ¿qué haces? Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Ok? Pero aún en este paso, yo quiero que usted entienda, el objetivo sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Restaurar al hermano rebelde a la comunión con Dios y a la comunión con la iglesia. Ese objetivo nunca cambia. ¿Me entiende? Nunca cambia. ¿Ok? Es exhortarlo para que el hermano confiese su pecado y se aparta. Ahora yo quiero que usted entienda, las personas liberales detestan la disciplina. Ellos quieren que la iglesia sea un lugar donde todo sea permitido. Y donde la gracia de Dios permita cualquier tipo de desastre. Por ejemplo, William Barclay, que es un predicador liberal, o era un predicador liberal, dijo lo siguiente: en muchos sentidos este es uno de esos pasajes más difíciles de interpretar en todo el Evangelio de Mateo. Su dificultad radica en el hecho indudable de que no suena cierto, no suena a Jesús, suena mucho más como las regulaciones de un comité eclesiástico. Podemos ir más lejos. No es posible que Jesús haya dicho esto en forma actual. Jesús no podría haberlo dicho a sus discípulos que llevaran las cosas a la iglesia porque no existía. Y el pasaje implica una iglesia completamente desarrollada y organizada con un sistema de disciplina eclesiástica. O sea, está diciendo, ¿sabes qué? Esto es una añadidura, esto no es bíblico, esto no está bien. Es lo que está diciendo en otras palabras. ¿Y por qué razón? Bueno, hay dos cosas que tenemos que entender en el contexto. Realmente la iglesia empezó a existir ¿desde qué día? Pentecostés. ¿Ok? Y Jesús está hablando aquí antes de la cruz. Bien, tenemos que entender eso. En la tradición judía se requería al menos 10 hombres para constituir una sinagoga o para hacer una oración pública. Era un requisito de la ley judía. Bien. Entonces, tenemos que tener ese trasfondo en mente. Sin embargo, Jesús está estableciendo algo nuevo y aquí hay un periodo de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento donde hay 2 o 3 creyentes redimidos. Dice la Escritura que allí está Jesús presente en medio de ellos para disciplinar. Si usted lee, por ejemplo, conmigo en Mateo 18:20 dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué cosa? Y esto está ahí en ese contexto de la disciplina. ¿Qué significa? No hacen falta 10 personas,
no hace falta una estructura jerárquica, no hace falta nada de eso. Donde estén 2 o 3 de mis discípulos, allí estoy yo y allí debe aplicarse la disciplina. ¿Entendió eso? Eso es importante que lo entendamos. Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Cristo con el propósito de disciplinar, ahí está la bendición de Cristo. Bien. La iglesia es vista en la Escritura como el tribunal supremo al que los creyentes pueden asistir. ¿Ok? Por ejemplo, si usted lee en la carta a los Corintios, y sabe, los Corintios eran bien cabezones, como a veces nosotros. En 1 Corintios 6, 1 al 3, Pablo dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo en contra ir a juicio delante de los injustos? O sea, ¿qué estaba pasando? Habían hermanos que estaban llevando a otros hermanos a las cortes. ¿Ok? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo debe ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas aún más pequeñas? ¿Y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? O sea, a lo largo de la historia, tanto los apóstoles como los reformadores, como los pastores puritanos, han reconocido que la iglesia tiene la responsabilidad de disciplinar a sus miembros. Bien, para Juan Calvino, el gran teólogo Juan Calvino dijo: una señal de la iglesia verdadera es la disciplina. O sea, una iglesia que no disciplina no es una iglesia verdadera. Eso lo dijo Juan Calvino, el gran reformador. Y el doctor William Hendrickson afirmó que la falta de disciplina es una maldición a cualquier iglesia. Debe haber reglas concernientes a la fe y a la conducta. Es privilegio y deber de la iglesia exponer estos principios y demandar de sus miembros que se esfuercen con la ayuda del Espíritu de Dios para aplicarlo a su vida y pensamiento cotidiano. No se puede tolerar las crasas y continuas violaciones sin el arrepentimiento subsecuente. Ahora, ¿qué pasa si esta persona no escucha a la iglesia tampoco? ¿Qué pasa si una persona decide tampoco hacerle caso a la iglesia? Bueno, en ese caso debe aplicarse el último paso en la disciplina, que es el 4º paso, y está en el verso 17, la segunda parte. Verso 17 dice: y si no oye a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. ¿Lo ve ahí? Tenle por gentil y publicano. ¿Sabe? El último paso en la disciplina de la iglesia es la excomunión. Excomulgar al hermano. Sacarlo de la comunión con la iglesia. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted entienda, el punto aquí es que si una persona persiste en pecar de esta manera, lo más seguro es que su fe sea una fe falsa. ¿Ok? Ser una persona que realmente no tiene una fe genuina. Y por tanto, esa persona no debe ser tratada como un creyente, sino debe ser tratada como ¿qué? Como un incrédulo. ¿Bien? Como un incrédulo. Como una persona al que hay que predicarle el evangelio. ¿Me escuchó? O sea, en este punto, esta persona debe ser totalmente excluida del compañerismo de la iglesia. Y debe ser suspendido de todas las relaciones sociales plenas con los cristianos. Y quizás a usted y a mí nos parezca esto un poco radical, ¿verdad? Nos parezca un poco más allá. Pero yo quiero que usted entienda, esta es la enseñanza bíblica, ya hay varios textos que la avalan. Y lo otro es lo siguiente: usualmente nos asociamos con personas que tienen valores, principios semejantes a los nuestros, ¿cierto? Usualmente usted no se reúne con personas que tienen mala conducta. Y no estoy diciendo que los rechazamos, lo que estoy diciendo es que esas no son las personas con las que habitualmente usted se une, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted comprenda. Por ejemplo, Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios 5, 19 al 13: más bien os escribí que no, ¿qué cosa? Que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano
fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal, ¿qué cosa? O sea, no tengas compañerismo con esa persona. Verso 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera y no juzgáis por vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Y después note lo que dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bien. Hablando de esto, el doctor John MacArthur afirma que cuando una iglesia ha hecho todo lo posible, pero sin tener éxito, para devolver a un miembro pecador a la pureza de la vida, este hermano debe ser dejado a su pecado y a su vergüenza. Y si es verdaderamente cristiano, Dios no lo va a rechazar, pero puede que tenga que permitir que se hunda aún más antes de desesperarse lo suficiente como para apartarse de su maldad. Pues como Pablo explicó a la iglesia de Corintio, la separación de un creyente pecador debe ser más radical que la separación de los incrédulos pecadores. ¿Qué significa? Esa persona ya tiene conocimiento de la verdad. Y si está pecando abiertamente es porque realmente está blasfemando el nombre de Dios. ¿Entendió eso? Aquí hay un mandato para la iglesia. Yo quiero que usted entienda. Pablo dio un mandato para la iglesia. Segundo Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6 dice: pero ¿qué cosa? Ordenamos. Aquí está hablando Pablo en su autoridad apostólica bajo la iluminación del Espíritu Santo, y le está dando un mandato a una iglesia. Le está diciendo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este, ¿qué cosa? Señalarlo. Y no, ¿qué cosa? Para que se avergüence. Ahora, note lo que dice después, y vuelvo al mismo punto. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Aquí hay un punto que tenemos que tener mucho cuidado. Las sectas, cuando alguien sale de ellos, lo excomulgan, pero también cierran todas las puertas. ¿Qué significa? Entonces empiezan a odiar a aquel que antes era su hermano. Ese no es lo que debemos hacer nosotros. Cuando Jesús dice: tenle por gentil y publicano, Jesús nunca rechazó a los gentiles y los publicanos. Los gentiles y los publicanos eran su campo misionero. ¿Me escuchó? Por tanto, la iglesia debe perseverar en ir y seguir todavía hablando de ese hermano y tratando de enseñarle que se arrepienta y que vuelva a la comunión con Dios y a la comunión de la iglesia. ¿Me escuchó? Así que, de principio a fin, nuestro propósito como iglesia debe ser vivir en santidad, velar por el bienestar espiritual los unos de los otros y tener en cuenta todos estos pasos siempre con el propósito de restaurar a todos aquellos que están en pecado, tanto a la comunión con Dios como a la comunión con el resto del cuerpo de Cristo. Esa es la manera en que una iglesia va a crecer, va a madurar y va a desarrollarse sanamente, porque es la única manera en que el pecado va a ser erradicado de la congregación, Dios va a ser honrado y Cristo va a ser realmente la cabeza de la iglesia. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara, es eficaz, y en ella tú nos enseñas la manera en que debemos actuar, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas a través de ella y que tú nos ayudes a aplicar esto que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Que a partir de hoy estos sean los pasos que nosotros tomemos a la hora de aplicar la disciplina, Señor. Y que esta iglesia sea una iglesia donde tú seas exaltado, Señor, y donde vivamos en el amor de Cristo, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos gloria y honra. Amén, amén y amén. Ok, amados.